Yo diría que más bien que una especialidad académica, la filosofía es una dimensión humana. En la medida en que los seres humanos pues, seamos curiosos y reflexivos y críticos, pues en alguna medida todos somos filósofos. A mí me parece que la gran filosofía con lo que tiene que ver es con las grandes cuestiones que nos importan a todos, ¿no? O sea, qué es la realidad, qué es el universo, qué es el mundo, cómo empezó el mundo, cómo va a acabar, cómo empezó la vida, qué es la vida, qué soy yo, bueno, ya sé cuándo nací, pero cuándo me voy a morir, y todas estas grandes cuestiones, bueno, ¿qué papel juega la información en la vida, en mi vida, en la sociedad, en el cerebro, en la cultura, en Internet? Pero si uno quiere tener una visión de conjunto del asunto, entonces necesita tener una cierta patente de corso para enfocarlo desde todos los puntos de vista, que es lo que tiene el filósofo. Pero al mismo tiempo, si uno pretende, aunque sea a nivel de aprendiz, hacer gran filosofía, pues uno necesita tener el rigor intelectual que pretende tener la ciencia. Uno necesita ser también un científico. O sea que la gran filosofía es siempre una filosofía, en definitiva, científica, y el tipo de filosofía que a mí me interesa básicamente y que me parece que tiene más sex appeal intelectual es este. Por un lado, la filosofía no es un saber especializado y particular, sino, como decía Platón, o filósofos sinópticos. El filósofo es el que tiene la visión de conjunto, es decir, el filósofo trata de darnos una visión de conjunto de lo que es la realidad. Un maestro filosófico podría ser Aristóteles, porque es el más grande filósofo de la antigüedad y es el padre de todas las ramas y disciplinas filosóficas, lo cual naturalmente no significa que actualmente podamos estar de acuerdo con él en la mayor parte de las cosas que dijo. Yo de pequeño, pues, bueno, antes, digamos, de los 14 años, lo que me acuerdo es que, por ejemplo, quería ser astrónomo, quería ser químico, escribía cuadernos, que eran como libros. Mi primera noticia de la filosofía vino de que yo vivía en Bilbao y se murió Ortega y Gasset. Y bueno, yo no entendía nada, pero me despertó la curiosidad. Entonces fui a una librería y compré un ejemplar del libro que había ya Ortega, era de la rebelión de las masas. Y me puse a leerlo y me enganchó tanto que todavía lo guardo por ahí en algún sitio, que está lleno de manchas de sopa, porque lo ponía delante del plato de sopa, ya no podía dejarlo como una novela hasta acabarlo, y toda la sopa lo manchaba. Luego fui a la universidad y de hecho iba a clases de diversas cosas. Iba a clases de sánscrito, de griego, de matemáticas, de biología, de economía, en fin. Pero como tenía que encarrilarme profesionalmente y a nivel de títulos y tal en alguna cosa, pues aunque me decidí hacerlo en filosofía. Y luego ya pues me dediqué por mi cuenta a investigar, a trabajar. Estuve, por ejemplo, en Alemania varios años haciendo en cosas de lógica matemática y tal.
Y cuando más tarde vine a España otra vez, pues me di cuenta, cuando empecé a dar clases en la universidad, de que, bueno, no sé cómo llamarlo, al nivel que yo estaba haciendo esas cosas y que las había aprendido y tal, pues no existían aquí libros ni existían textos. Y bueno, y entonces me puse a escribirlos yo mismo. Bueno, si yo tuviera que dar una definición de Jesús Mosterín, diría primero que es una persona con una gran cabeza, que le interesa todo y aprende rápido de todo, sabe después exponerlo estupendamente, tiene una escritura muy fluida, y que por otro lado, pues está en este mundo, le interesa todo lo que ocurre en el universo, y naturalmente le importa muchísimo todo aquello que vive. Bueno, Jesús Mosterín tiene una actitud muy de abrazarse al universo y abrazarse a todo lo que es vida, ¿no? Y en este sentido me recuerda a veces a actitudes orientales y me parece que están muy bien. Y dentro de esta actitud, hombre, sobresale la defensa que ha hecho de los animales, ¿no? Yo no diría de los derechos, que a lo mejor es demasiado, pero sí de los intereses de los animales. Lo ha hecho de manera documentada, informada y muy bien argumentada. Y hay que evitar a toda costa el sufrimiento de organismos que sufren, que evidentemente sufren más o menos, es otra cuestión, pero sufren como sufrimos nosotros. Bueno, yo de él destacaría como pensador, como intelectual, primero que es un hombre con una enorme pasión por saber, enorme, y sabe de todo. Yo creo que tiene una cultura filosófica, en el sentido amplio de filosofía, tremenda, sin haber perdido nunca, obviamente, es especialista, contacto con la ciencia. En ese sentido, une ciencias y humanidades de manera espléndida. Y el hecho de que tenga esa cultura amplia no hace, repito, que haya olvidado que hay que saber de cosas muy concretas. Y de esas cosas concretas sabe. Yo diría que la vida es muy breve y que una de las cosas más importantes a las que podemos aspirar en esta breve vida es a vivir con los ojos abiertos. Es decir, este poco, ya que vamos a vivir poco, pues no vivir como atontados y dormidos, sino vivir con los ojos abiertos y, en cierto modo, sintonizar con este universo en el que vivimos y del que nosotros formamos parte. Entonces, esta sintonía pues toma en gran parte la forma del conocimiento. La primera línea del libro de la Metafísica de Aristóteles es: todos los hombres tienden por naturaleza al saber, dice Aristóteles. Bueno, no sé si eso es cierto, pero lo que sí es cierto es que nuestros genes contienen ya, en unos más y en otros menos, pero en todos en alguna medida, nuestros genes contienen el germen de la curiosidad. El doctor Fausto de Goethe, porque representa un poco la insatisfacción permanente con lo conseguido y con la vida y con los conocimientos, y aunque es un personaje, en fin, que tiene también muchos lados negativos, pues lo que sí es un claro caso de ruptura con cualquier tipo de conformismo. En el universo los seres vivos son milagros, son cosas rarísimas, son excepciones totales. O sea, ni un 0,0001% del universo tiene nada que ver con la vida. El universo está hecho por enormes nubes de gas, en fin, por enormes concentraciones de polvo, por enormes galaxias, estrellas, por materia oscura, por todo lo que quieras. La única vida que conocemos pues es esta que conocemos en este planeta, y a lo mejor hay otra en otros planetas, pero será también un fenómeno muy aislado. Pero aquí, como ves, pues estamos rodeados de esta vida de la que nosotros formamos parte, y de hecho todos los seres vivos nos parecemos mucho. Por ejemplo, esta hierba que hay aquí, que parece que no tiene nada que ver conmigo, pero esta hierba está hecha de las mismas moléculas que yo.
Y lo que es esta hierba está codificado en el mismo sistema de codificación de la información en que está codificado lo que soy yo. Vivimos en una época en que de pronto pues hemos empezado a conocernos a nosotros mismos. Y, por ejemplo, la aventura intelectual quizá más apasionante de los últimos años ha sido el desciframiento de los genomas. Pero claro, para entender nuestra conducta social y para entender los contenidos culturales no solo tenemos que entender el genoma, sino también tenemos que entender el cerebro. Y hasta este momento el cerebro es el sistema del universo que peor entendemos. Es uno de los filósofos de la ciencia españoles más interesantes. Tiene una capacidad expositiva extraordinaria, de sencillez envidiable ante problemas complejos, y tiene una visión del avance de la ciencia, del avance del conocimiento objetivo, que debe de fomentarse ante un exceso de interpretaciones, que hay ciertas interpretaciones que ven la ciencia como un producto, un subproducto social, que lo es, pero en buena medida, pero él sigue un interés por la ciencia como un desarrollo autónomo de pensamiento, con una lógica interna de desarrollo de ideas y descubrimientos e innovaciones que me parece muy interesante, y tiene un reconocimiento internacional merecidísimo. A los dos nos interesa el conocimiento de la verdad, es decir, que no somos posmodernos. Yo creo que nos movemos dentro de un campo muy tradicional de investigación de la realidad, en el que lo que es falso y lo que no lo es, y no somos ni él ni yo relativistas. Su actitud un poco darwinista o neodarwinista de competición universal es en cuestiones de tipo social o cultural, porque él también ha entrado en ese campo. Yo creo que en ese campo discreparíamos bastante. Yo veo las cosas de una forma distinta, creo en el conflicto, y creo que el conflicto es fundamental en la vida social, y la opresión y la dominación de unos seres por otros. La claridad, por un lado, la precisión, y después su capacidad para presentar las cosas con cargar las tintas, con un cierto extremismo. Cuando me refiero a extremismo, no me quiero decir, no estoy hablando, no quiero politizar la palabra de derechas o de izquierdas, por favor, pero con una contundencia suficiente para provocar la disensión y el diálogo. Todos los seres vivos pues somos entidades termodinámicamente improbables. Es decir, desde el punto de vista de la física, lo más probable es que los seres vivos no existiesen. Y esta especie de milagro de que existan seres vivos hay que explicarlo, y una de las cosas que contribuyen a su explicación es que los seres vivos, digamos, aprovechan los flujos de información que hay en el universo. Una enorme cantidad de información, de cosas que sabemos hacer, las tenemos grabadas en nuestro genoma y constituyen nuestra naturaleza. Pero hay otras cosas que no son así, hay otras cosas que no están grabadas en nuestros genes, que tenemos que aprenderlas de los demás por aprendizaje social. Entonces hay que codificarlas de otra manera y hay que grabarlas en otro sitio. En vez de grabarlas en el genoma, las grabamos en el cerebro. Y entonces, en vez de codificarlas en forma de secuencias de DNA, las codificamos en forma de circuitos neurales en nuestro cerebro. Por eso la cultura, claro, no es algo que tengan las entidades descerebradas como son, por ejemplo, pues qué sé yo, las naciones o los grupos religiosos o la cultura siempre la tiene un animal determinado, ¿no? Y en nuestro caso un ser humano determinado. Cada uno de nosotros tiene su cultura, que no siempre es la misma, porque así como el genoma es el mismo desde el momento que nazco hasta el momento que muero, mi cultura va cambiando todos los días. Por tanto, el genoma y la cultura, aunque parecen cosas muy distintas, sin embargo, tienen en común que ambas son información y se diferencian básicamente por el modo como esa información se adquiere.
Toda la información que adquirimos, en definitiva, de nuestros ancestros a través de los genes, constituye nuestro genoma, nuestra natura, mientras que toda la información que adquirimos de los demás, nuestros padres, nuestros amigos, nuestros maestros, los libros, la televisión, en fin, todo lo que... Esto constituye nuestra cultura. Bueno, a mí me interesan los animales porque yo soy un animal, claro. Es decir, no sé muy bien lo que interesa a las piedras o a los vegetales, pero a nosotros los animales, pues nos interesamos nosotros mismos. Entonces, a mí lo que me molesta es una cuestión intelectual, es que se digan falsedades o se digan mentiras para defender algún tipo de posición. Entonces, por ejemplo, si alguien dice que los perros o que los toros o que quien sea que no sufren, eso simplemente es una falsedad completa. Eso es como decir que 2 y 2 son 5. O sea, eso es totalmente falso. Las cosas como la música y el lenguaje, que hacemos solo nosotros, las hacemos con la parte externa, con lo que se llama el córtex cerebral, la corteza cerebral, que es muy distinta en nosotros de en otros mamíferos, porque ha evolucionado más. Pero nuestros sentimientos y sufrimientos y placeres, todo esto lo hacemos, en fin, sin entrar en detalles, con otras estructuras que están más bien en el sistema límbico y alrededor, que están más abajo que el córtex cerebral, y esas estructuras son casi idénticas o muy parecidas en los otros mamíferos. Por eso los otros mamíferos pues sufren y gozan igual que nosotros. Yo estoy de acuerdo con Hume en que las 2 emociones morales fundamentales son, por un lado, el amor a uno mismo, es decir, el egoísmo, y por otro lado, la compasión. O sea, el amor a uno mismo es el que nos lleva a evitar nuestro propio sufrimiento, y la compasión es la emoción moral que nos pone en el lugar de los demás y nos hace sufrir con el sufrimiento de los demás, con lo cual queremos evitar el sufrimiento de los demás para no sufrir nosotros. Yo pienso que a los animales tenemos que dejarlos en paz, tenemos que no destruir los hábitats donde viven, no cazarlos, pero por otro lado no tendría ningún sentido que pretendiésemos convertirnos como en niñeras de los otros animales, ni en darles de comer, ni en curarlos, ni en protegerlos. Ellos son repúblicas independientes, forman parte de la naturaleza y han vivido muchos años sin nosotros y no nos necesitan, o sea, que hagan su vida como quieran. Cuando estoy en diversos países, por ejemplo, yo cuando he estado con frecuencia en Japón y cuando estoy en Japón y a veces alguien me pregunta o hablamos de cosas de estas, yo siempre hablo en contra de la caza de las ballenas por parte de los japoneses, porque es un tema que allí es de actualidad. Bueno, y si estoy en España, por ejemplo, como España es uno de los pocos países donde existen estas salvajadas de las corridas de toros y los correbous y qué sé yo, todas estas cosas, pues hablo en contra de esto. No porque me parezca un tema especialmente profundo de la filosofía ni nada, sino simplemente por una cuestión circunstancial. Los toros son animales que han tenido una fortuna muy distinta en los diversos países. Por ejemplo, en la India, que yo conozco bien, como sabes, las vacas y los toros son los animales sagrados por excelencia. Hay una tradición muy cutre que es la contraria. En vez de considerar que la vaca es un animal sagrado, pues se considera que la vaca es un animal que ha nacido para ser torturado. Los argumentos que se dan para mantener la corrida de toros, todos son falsos, o sea, que es algo típicamente español. No tiene nada de típicamente español, porque había corridas de toros en toda Europa, y en toda Europa la quema de herejes, la quema de brujas, la tortura de toros, de osos, de gallos, de perros, era el único espectáculo que había. Y todo esto, tanto las ejecuciones públicas como las quemas de brujas y de herejes, como las corridas de toros, todas estas cosas, pues con la Ilustración se fueron prohibiendo y se prohibieron. Y la Ilustración tuvo un doble efecto benéfico, un efecto sobre las ideas, que es que combatió mucho a las supersticiones y a los dogmas y contribuyó mucho al triunfo de la racionalidad.
y sobre las costumbres, porque trató de abolir las costumbres más, digamos, crueles y sanguinarias. En España pues nos hemos quedado atrasados, pero afortunadamente últimamente, ya tanto en las Islas Canarias como en Cataluña, se han prohibido las corridas de toros, y es muy de esperar y desear que muy pronto pues acaben de prohibirse en el resto de España, y yo desde luego pues haré lo que pueda para conseguirlo. Jesús Mosterín es un bicho raro, es un tipo complicado, difícil, peculiar, de una inteligencia vivaz, muy rápida, de una capacidad de profundizar y reflexionar de muchos niveles, con una cultura amplísima, heterodoxo, un animal salvaje, que no está en ninguna jaula conocida, que no está en ningún territorio definible, que no es políticamente correcto. Es un hombre de cultura en el sentido más renacentista del término, es decir, un hombre completo, que sabe, que conoce, que trabaja los temas, que los hurga, los mira, los aprieta, saca de ello la esencia pura de cada idea con la que trabaja. Por tanto, es un hombre de cultura, quizá podríamos decir abiertamente un gran intelectual, aunque el término no esté muy de moda hoy en día. Bueno, yo creo que Jesús permanentemente te está enviando ideas que pueden completarte como persona y como pensador, ¿no? Pero es evidente que nosotros tuvimos un momento de amor cósmico, de contacto muy directo, muy de primera línea con el tema taurino. Es decir, lo profundo de este debate, el debate taurino y con él el debate global sobre el respeto, el no matar por matar, el no matar por divertirse, el no hacer sufrir gratuitamente. La razón moral es indiscutible a quien la tiene. Nunca la tendrá quien defiende la tortura gratuita de un animal. No hay argumento moral para eso. Todo el progreso del pensamiento filosófico y científico moderno ha consistido en una huida del antropocentrismo. O sea, hasta Copérnico se pensaba que la Tierra era el centro del universo, en torno al cual giraba todo, y ahora hemos aprendido que la Tierra no es el centro de nada, sino un planetucho más, de una estrella más, de una galaxia más. Hasta el siglo XIX, hasta Darwin, se pensaba que el hombre no tenía nada que ver con los otros animales, que fue creado aparte por Dios, otro día, no sé qué, y ahora sabemos que el hombre es uno de tantos millones de especies animales, en fin, etcétera, que hay, y sabemos que, como te decía, nuestro cerebro, pues en muchas de sus estructuras, incluidas aquellas con las que sufrimos, pues podemos sufrir unos y otros, y nosotros tenemos unas células, unas neuronas que son las neuronas espejo, con las que nos permiten también tener compasión, y lo mismo que yo me puedo compadecer de tu dolor, pues me puedo compadecer del dolor del toro o del dolor del perro o de cualquier otro dolor, y la filosofía y la ciencia siempre tienden a generalizar, y lo que es pura superstición es, digamos, impedir la generalización diciendo, sí, te puedes sentir compasión por los blancos pero no por los negros, o por los humanos, pero no por los perros, no. Si sientes compasión, como decía cuando le preguntaban a Darwin, ¿hasta dónde puede y debe llegar la compasión? Él decía, puede llegar hasta que abarque a todas las criaturas capaces de padecer. El emperador Ashoka, que en el siglo IV a.C. estableció en la India un imperio budista basado precisamente en la libertad y en la compasión. Yo personalmente pienso que el valor político fundamental es el valor de la libertad. A veces los periodistas y los políticos tratan de meter todas las cosas buenas en el mismo, o malas, en el mismo cubo, en el mismo saco. Y por ejemplo, como les parece que la libertad es una cosa buena y que la democracia es una cosa buena, pues que la libertad y la democracia son lo mismo. Sin embargo, la democracia y la libertad son cosas totalmente distintas. Es decir, la libertad mía consiste en que yo haga lo que yo quiera, mientras que la democracia mía consiste en que yo haga lo que quieran los demás, en lo que quiera la mayoría de los demás. Bueno, de hecho,
lo que hemos llegado políticamente en los países avanzados es una especie de compromiso que se llama la democracia liberal. La democracia liberal es un compromiso entre libertad y democracia. Parece que la cosa más trivial y más sencilla del mundo es dejar que cada uno haga lo que quiera. Obviamente esto no puede ser así sin límite ninguno, porque una de las cosas que a uno se le puede ocurrir, por ejemplo, si se enfada con su vecino, es estrangular a su vecino, y no queremos estrangularnos unos a otros. Hay muchas cosas de este tipo que nosotros queremos evitar, y para eso pues hacen falta leyes, y hace falta policía, y hace falta un Estado, en definitiva, que determine que estas conductas especialmente peligrosas pues se eviten a toda costa. Pero eso son unas pocas cosas. Sobre la inmensa mayoría de las cosas, incluidas lo que uno haga y con quién lo haga y a qué hora lo haga y dónde lo haga y dónde viva uno y a dónde viaje uno y qué lea uno y que cómo se divierta uno, todas estas cosas, parece que no hay razón ninguna para, digamos, disminuir la libertad que naturalmente tienen los demás. Sin embargo, históricamente, la libertad, pues con frecuencia ha sido completamente constreñida. Y a mí me parece que el progreso político que tengamos en el futuro próximo pues se medirá por la capacidad que tengamos de que las cotas de libertad vayan aumentando y que cada vez seamos más, cada uno de nosotros, los que, o sea, que cada vez nos vayamos convirtiendo realmente en artistas de nuestra propia vida, que nuestra propia vida sea el resultado de nuestra propia imaginación. Yo siempre me he sentido muchísimo más que de ningún sitio cosmopolita, ciudadano del mundo. Me parece que es la única perspectiva filosóficamente válida e interesante. Y la verdad es que yo en todos los países en los que he vivido me he encontrado bien. Yo me encuentro cómodo si las circunstancias son buenas. O sea, como decían los latinos, los romanos, ubi bene, ibi patria. Es decir, donde estás bien, allá está tu patria. Yo pienso que, bueno, la vida es breve y que en este breve espacio de la vida pues podemos aprovecharlo mejor o peor. Es decir, en definitiva, podemos vivir mejor o peor. Y todas las éticas y todas las políticas, en último término, deben ser juzgadas por la contribución que hacen a la buena vida. Es decir, a la felicidad de cada uno de nosotros. A nuestra felicidad no solo contribuyen los placeres que tenemos, que sí, y son importantes, y esto es el aspecto hedonista de nuestra felicidad, sino que también contribuye una cosa que se llama la consecución de nuestras metas o la consecución de nuestros fines. Somos muy parecidos en el tema de nuestra naturaleza, de los genes y de los placeres, pero somos muy distintos en el tema de estos objetivos que nos marcamos a nosotros mismos. Y como somos muy distintos, no hay una receta de felicidad que sea igual para cada uno, sino que lo que necesitamos es una especie de método, una especie de máquina que le metemos como input nuestros fines y objetivos y ella nos da como output la receta para vivir felizmente. Y esa máquina es la racionalidad. Es decir, la racionalidad es lo mejor que tenemos, en el sentido que no es una panacea, pero nos dice que lo que nosotros hagamos tiene una influencia en lo que nosotros obtengamos. Y entonces, si actuamos de tal manera que esto incrementa al máximo la probabilidad de que las cosas nos salgan bien y conforme a nuestros deseos, entonces habremos hecho todo lo que podíamos para vivir lo más felizmente posible. Aparte de todas estas cosas de la sociedad y de la gente y de la cultura, a mí me gusta mucho también la soledad, la naturaleza, las montañas, los sitios donde uno está solo en medio de la naturaleza y entonces puede tener pues como una comunión mística con la naturaleza, ¿no? que va más allá de la mera palabrería y de los libros. No tengo mucho interés en que me recuerden, pero si me recuerdan, me gustaría que me recordas como alguien que trató de vivir bien y de no hacer sufrir a los demás y que trató de no engañarse a sí mismo ni de engañar a los demás. International velvet, international underground.
National coverage, international, I'd like to cover your butt.